promesa, hoy hablaremos de una promesa, de tantas que hay en la Biblia, que dice la Biblia que si rogamos al Señor de la mies, Él enviará obreros a la mies. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús, que lo que vamos a compartir sea de bendición para todos los presentes. Y que podamos, Señor, recibir tu palabra con gozo, con alegría, pero también con respeto y reverencia, porque sabemos que eres tú el que estás hablando. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el libro de Joel, que es uno de los libros más pequeños de la Biblia. Es un libro que fundamentalmente contiene mensajes para llevar al pueblo a un genuino arrepentimiento. El pueblo estaba pasando una crisis, el país estaba pasando una crisis nacional terrible. Habían venido una serie de plagas, como la langosta y otros insectos, que habían prácticamente devorado todo el país. Había una sequía tremenda, una crisis económica brutal. Y todo esto era producto de la actitud constante y permanente por parte del pueblo de Israel de desobediencia contra el Señor. Hay un capítulo que no lo vamos a leer ahora, solamente te lo digo para que cuando tengas tiempo, si quieres leerlo, lo hagas. Es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Es un capítulo que habla acerca de lo que ocurre en la vida de un pueblo, de un país, de una familia, de una persona, cuando obedece a Dios. Y también todo lo que ocurre, las desgracias que vienen, cuando no se obedece a Dios. Hay 14 versículos que nos hablan en ese capítulo 27 de Deuteronomio de las bendiciones a la agricultura, a la ganadería, a las familias, a la climatología, a la economía de un país cuando se obedece a Dios. Pero hay 54 versículos que nos hablan acerca de cosas terribles, incluso algunas enfermedades también se mencionan ahí, sobre todo tienen que ver con la mente, como consecuencia de desobedecer a Dios. Y en esta ocasión, cuando el profeta Joel comienza a predicar en su ministerio, el pueblo no está en su mejor momento, espiritualmente hablando. El pueblo está en una desobediencia total y absoluta, y todo lo que está pasando al país es consecuencia de la desobediencia del pueblo. Entonces, él permanentemente insiste que hay que arrepentirse, que hay que volver a Dios, que hay que dejar la idolatría, que hay que dejar la rebeldía para que todo cambie. Pero en medio de sus profecías, en medio de sus mensajes, Dios lo usa para darle al pueblo una promesa que él no la vio cumplida en su tiempo. Pasaron siglos hasta que esta promesa se cumplió y la encontramos en el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Yo voy a leer, si os parece, a partir del versículo 25, Joel 2:25, y dice: después de todas las tragedias y todas las calamidades que ha estado experimentando el pueblo, el Señor le dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Verso 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y ahora viene la promesa. Después de esto, después de un periodo largo de restauración, después de esto ocurrirá algo que nunca había ocurrido. Y es que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Yo últimamente estoy soñando mucho. Debe ser que me estoy haciendo viejo. Porque dice que los ancianos soñarán y los jóvenes tendrán visiones. Ya visiones tengo pocas, ¿no? Pero sueños todos los días. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la promesa que por medio de los labios, por medio del ministerio del profeta Joel, recibe el pueblo
Pero repito, ni él en su época, ni las siguientes generaciones la vieron cumplida. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, teniendo en cuenta esta promesa que estaba ahí, digamos, dormida, como muchos de los volcanes que tenemos en Canarias, que dicen los expertos que no están muertos, sino están simplemente dormidos, y yo espero que sigan dormidos durante mucho tiempo más. En Lucas capítulo 24 encontramos las últimas palabras, las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos antes de la despedida. Y leemos en Lucas 24, a partir del verso 45, lo siguiente. Repito, Lucas 24, del 45 en adelante. Qué bonito ese sonido de Biblias, ¿eh? Hace años se oía mucho más. Pasa que hoy en día los móviles han desplazado un poco el tema de la Biblia, pero qué bonito, ¿no? Cuando estuve en Argentina en el año 90 por primera vez, en una iglesia que en aquellos momentos tenía más de 6.000 y pico miembros, cuando decías cualquier porción de la Biblia y empezabas a oír 6.000 Biblias así, moviéndose las páginas, es un sonido realmente tremendo, ¿no? Que nunca se vaya ese sonido en la iglesia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora viene lo que acabamos de leer en Joel. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay una promesa que se había dado que aún no se había cumplido, ni aún en los tiempos de Jesús. Una promesa que, ya digo, no la vio Joel cumplida, no la vieron los discípulos en la época en la que estaban con ellos presencialmente durante su ministerio terrenal, pero todavía quedaba pendiente esa promesa de que algún día, después de un período de restauración, el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre multitudes, sobre personas, independientemente de su color de piel o independientemente si eran varones, mujeres, esclavos o libres. Y ahora, el día que el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos para volver al seno del Padre, Él les recuerda esa promesa. Pero esa promesa se iba a cumplir en un lugar concreto. No podían esperar que la promesa del Padre, dicha por los labios, por medio del ministerio de Joel, se cumpliera en Capernaum, o en Samaria, o en cualquier otra ciudad del país, sino que Él dice, esa promesa se va a llevar a cabo, y ustedes van a ver el cumplimiento de la misma, en la ciudad de Jerusalén. Es ahí donde esta promesa se va a cumplir y ustedes la van a experimentar. Pero lo curioso es que a las afueras de Jerusalén es donde se produce la ascensión. Y por eso quiero leer el resto de los versículos que nos quedaron pendientes del capítulo 24 de Lucas. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y termina el Evangelio diciendo amén. Como la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, si te das cuenta, terminan con la palabra amén. ¿Por qué los sacó fuera cuando el lugar donde iban a recibir la promesa era en Jerusalén? ¿Hay mucha distancia entre Jerusalén y Betania? Realmente no. Hay unos pocos kilómetros. Betania hoy en día es una población, es un pueblecito árabe. Allí está la tumba de Lázaro, la hemos ido a ver en alguna ocasión. Y cuando sales de Jerusalén y ya te diriges rumbo hacia el desierto de Judea, vas a ver por la carretera, a mano derecha, en lo alto de una montaña, vas a ver una localidad, no recuerdo ahora mismo en árabe cómo se llama, que es la ciudad de Betania, la antigua Betania bíblica, donde vivía Marta, María y Lázaro. Y es en esa ciudad, o en ese pueblo llamado Betania, donde el Señor Jesucristo se despide de sus discípulos. Los saca fuera y allí los bendice. ¿Sabes que hay bendiciones que para recibirlas tienes que cumplir una serie de condiciones?
Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del desierto. Pero tienes que salir de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo sacó fuera también Abraham. Y dice que el día que salió, dejándolo todo, salió sin saber a dónde iba, porque el Señor no le dijo a dónde le iba a llevar. El Señor no le reveló todo el plan de golpe, porque probablemente se habría asustado, ¿no? Pero para poder recibir esa tremenda bendición y ser de bendición a multitudes, hasta el día de hoy nos salpica, ¿no?, la bendición de Abraham, tuvo que salir fuera de su entorno, de su confort, su familia, su herencia, sus amigos, etcétera, etcétera. A José le pasó casi lo mismo. Dios lo iba a usar de una manera tremendamente poderosa, pero no entre su familia, no entre los suyos, sino en lejanas tierras. Y dice la Biblia que sus hermanos, por celos, por envidia, etcétera, porque no entendieron aquellos sueños proféticos que él había recibido desde su juventud, dice que lo venden y llega a Egipto y se pega un montón de años. Aparentemente todo le sale al revés, pero en toda ocasión donde aparece algún acontecimiento de la vida de José, siempre aparece la coletilla de pero Jehová, Dios, estaba con José. Y lo tuvo que sacar de su entorno familiar, de su lugar de confort, separado de su padre, de su madre, de sus amigos, etcétera, etcétera, para poder bendecirlo y para poder usarlo de otra manera. Porque el proyecto de Dios, la voluntad de Dios era que iba a ser un tremendo hombre de Dios en Egipto, no en el entorno familiar en el que él se había criado. El rey David tuvo que ser sacado fuera de su lugar de confort. Sus propios hermanos tampoco lo aceptaban muy bien, que digamos, y tuvo que pegarse años cuidando las ovejas de su padre, y posteriormente, después de la unción que recibió por medio del profeta Samuel, también tuvo que estar saltando de un lugar a otro, huyendo de aquella terrible persecución que, por cierto, su suegro, el rey Saúl, rey de Israel, emprendió contra él. El mismo Señor Jesucristo iba a ser una bendición para toda la humanidad, pero tuvo que salir fuera del seno del Padre y humanarse y habitar entre nosotros para poder ver su gloria. Es decir, hay bendiciones que vienen sin buscarlas. Es lo que yo llamo, o lo que mejor dicho llama la Biblia, la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. No hay ni que pedirlas. Simplemente poner la lista de prioridades en orden. Tú busca a Dios, ora al Señor, busca su reino, busca su obra, involúcrate en el reino, y todo esto, comida, vestido, etcétera, etcétera, todo vendrá por añadidura. Pero hay otras bendiciones que vienen por pedirlas y por buscarlas. Como dijo Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y él tuvo que pelear por su bendición. Hay otras respuestas, otras bendiciones que vienen simplemente, digo entre comillas lo de simplemente, por tener una buena actitud, ¿verdad? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Ni siquiera pidió, simplemente fue agradecido, ¿verdad? Y pudo resucitar a Lázaro. Pero mis queridos hermanos, hay bendiciones que para que podamos recibirlas, tenemos que salir de nuestro entorno, salir de nuestro estatus, ¿verdad? De nuestro confort, para que el Señor comience a sorprendernos. Y entonces es cuando se produce algo que al hombre no le gusta, y es perder el control. Siempre nos gusta tener todo bajo control, ¿verdad? Bueno, nosotros tal vez no nos caracterizamos mucho por ser una iglesia tremendamente estructurada, pero hay congregaciones donde saben lo que se va a cantar, quién va a orar, quién va a despedir el culto, quién entra, quién sale. Me acuerdo una vez, yo estuve algún tiempo yendo a predicar mucho a Suiza, y el pastor cada vez que llegaba a la iglesia me llevaba a su oficina, y allí pues me tenía allí casi encerrado, como castigado, ¿no? Y entonces me di cuenta de que toda la pared de la oficina había como unos papeles, unos folios muy grandes, y entonces comencé, claro, me estaba aburriendo ahí adentro, ¿qué hago yo ahí dentro 2 horas ahí metido? Pues empecé a leer: el día tal, toca el bajo fulanito de tal, la guitarra menganito, termina, y tenían todo el año, claro, son suizos, a ver si me entienden. Tenían todo el año planificado. Tú decías, dentro de 6 meses, ¿quién va a orar cuando empiece el culto? Fulano de tal. Será para que no faltara al culto, lo digo yo. ¿Y quién va a orar dentro de 8 meses para despedir el culto? Fulanita de tal. Lo tenían todo totalmente estructurado.
Me acuerdo que una vez llegué a una iglesia en Estados Unidos y me dice el pastor, me gustaría presentarte, pero no puedo porque no te tengo inscrito en el programa. Y yo decía para mí, pues rompe el programa, mi niño, rompe el programa, tiene que ver el programa, va a ser yo un esclavo del programa, ¿no? Saben, hermanos, Dios tiene también un programa para nosotros. Pero ahí entra nuestro libre albedrío. Ahí entra el decir sí o el decir no, el quiero o no quiero, me voy o me quedo, ¿verdad? Pero repito, hay bendiciones que vienen en ciertos lugares cuando salimos y perdemos, entre comillas, el control, y el que lo toma entonces 100% es el Señor. ¿Sabes? Por experiencia te digo que cuando uno, por ejemplo, está dirigiendo la alabanza, esto va para los músicos, tú sabes cuándo puedes comprobar en un tiempo de alabanza o de adoración que el Señor se está moviendo y que es el Señor el que está ministrando, cuando los músicos no saben lo que tienen que hacer. Seguimos cantando, nos paramos, hacemos un poquito de música de fondo, seguimos con la misma, la repetimos. Es ahí cuando te puedo asegurar que algo está haciendo el Señor, que cuando tú pierdes el control. Mientras tú dirijas y mientras tú controles, que no digo que esté mal, pues puede ser que a lo mejor el Señor no se esté moviendo, ¿no? Como le hubiera gustado moverse. Pero como nosotros tenemos muchas veces las llaves, cuando la Biblia nos enseña que las llaves, quien tiene que tenerlas, es el Señor. Amén, hermanos. Entonces te das cuenta que los saca fuera, tal vez para que reflexionen, porque escucha lo que le dice el Señor. La promesa del Padre va a caer. La promesa del Padre, yo sé cuál es. Y se tiene que cumplir. Pero les voy a dar la opción de volver o de no volver a la ciudad de Jerusalén. Recuerden este dato importante. Ellos no eran de Jerusalén. Ninguno de los discípulos de Cristo era de la ciudad de Jerusalén. Eran galileos, la inmensa mayoría de ellos. Ellos vivían a muchos kilómetros de Jerusalén, en el norte, junto al lago de Genesaret. Lo ideal, lo correcto hubiera sido, bueno, ya se va el maestro, nos vamos a nuestras casas y desde allí nos planificamos y nos organizamos para ver cómo hacemos todo lo que el Señor nos ha encomendado que hagamos. Pues no. Le dijo, antes de comenzar, antes de hacer cualquier plan, cualquier proyecto, tienen que aprender a esperar en la ciudad de Jerusalén. Ahora, la ciudad de Jerusalén en aquellos momentos era un lugar muy peligroso para ellos. Porque en la ciudad de Jerusalén seguían estando pues los peores enemigos de Cristo. No se olviden que poco tiempo atrás el Señor había sido crucificado en esa ciudad. Allí seguía Poncio Pilato en la fortaleza de la Antonia viviendo. Él no se fue a otro lugar. Allí seguían pues Anás y Caifás. Allí seguían estando aquellos enemigos de Cristo como los escribas y fariseos. Volver a Jerusalén, y además en grupo, era una auténtica temeridad. Porque aunque aquí no lo dicen los evangelios, nos da a entender a través de Pablo que el día de la ascensión 500 hermanos le vieron a la vez, y probablemente estaría haciendo referencia a ese día de la despedida. Las mujeres, los niños, los primos, los amigos, los cuñados, algún seguidor, ¿verdad? Aunque no eran todos los que estaban allí los que tenían que haber estado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que 500 hermanos le vieron a la vez, en el mismo momento. No 3 por aquí, 4 por allá, y puede ser que fuera el día de la despedida. Seguramente allí estaría Marta, María, Lázaro y capaz algún leproso o alguna persona de los que el Señor sanó durante su ministerio. Ahora, si quieren la promesa del Padre, que tampoco sabían en qué consistía, porque a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar o de creer que ya lo sabemos y lo entendemos todo. Pero sobre todo con cosas del futuro, como era este caso, no siempre entendemos todo. Ustedes saben la promesa del Padre, seguramente el Señor les habrá dicho la promesa cuál era, porque cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés, la recita de memoria perfectamente delante de la multitud. Pero, ¿en qué consiste ese derramamiento del Espíritu Santo? Porque para ellos en aquella época, el recibir la unción, el recibir el Espíritu, era que se te acercara un profeta con un aceite extra virgen, dedicado y consagrado específicamente para eso, y que te lo derramaran sobre la cabeza. Eso se hacía sobre reyes, sobre algunos profetas, sobre algunas partes del mobiliario, etcétera. Pero estamos hablando de algo masivo, estamos hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos, esclavos y libres. Va a ir un profeta, y además, ¿qué profeta? Va a ir derramando un poquito de aceite sobre la cabeza de todos y de cada uno de nosotros. Realmente los detalles los desconocían.
La promesa está ahí, no se ha cumplido, se va a cumplir. El lugar lo sabemos, pero cómo se va a llevar a cabo esa promesa no tenemos ni idea. Pero partimos de la base de que todo lo que Dios promete en su palabra, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? No es como los hombres, ¿no? Lamentablemente, que a veces prometen. Bueno, aquí en España somos expertos en esto, ¿eh? Aquí tenemos a unos cuantos que todo lo que prometen luego no lo hacen, pero es que no solamente no lo hacen, sino que lo hacen al revés de lo que habían dicho que no lo iban a hacer. ¿Cómo vamos a dormir tranquilos los españoles? Ay, no, se me fue la olla. ¿Se acuerdan aquel, no? Que lo dijo, ¿cómo vamos a dormir tranquilos? Y al día siguiente se estaban dando el pico allí los dos. La promesa del Padre se iba a cumplir, pero ¿cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. El lugar sí lo sabemos. Entonces dice que ellos en Betania, cuando son bendecidos por el Señor, esa bendición fue tan especial que no se quedaron destruidos, no se quedaron hechos polvo, sino que ellos, dice que con gozo, vuelven a Jerusalén y empiezan a esperar. El otro día en una iglesia pregunté, ¿cuánto piensan ustedes que tuvieron que esperar los discípulos desde el día de la despedida en Betania hasta el día del cumplimiento de la promesa en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén? Y ahí comenzamos a oír todo tipo de números, 7, 14, 20, 40, no sé qué, y no se ponían de acuerdo, pero hagámoslo rápidamente. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, ¿cuánto tiempo estuvo con sus discípulos? Apareciéndose y dándole instrucciones y hablándoles más acerca del reino de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo? La Biblia lo dice, ¿eh? 40 días. Perfecto. Cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés viene de la palabra hebrea Shavuot, que son las semanas, significa 50, ¿vale? 50. Entonces, si Cristo murió en la fiesta de la Pascua y hay 50 días entre una fiesta y otra, entre la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés, y Jesús estuvo 40 días después de resucitado, ¿cuántos días estuvieron esperando los discípulos? No, 40 ya había estado Jesús después de resucitado con sus discípulos. Y llegó el día de Pentecostés, que son 50. 90. 10 días. Eso es lo que dice todo el mundo. Pero se olvidan de que Jesús tuvo 3 días muerto. ¿Y esos también cuentan o no? Claro, murió en la Pascua, 3 días muerto, 40 días después de resucitado son 43, hasta 50, ¿cuánto hay? 7 días estuvieron esperando. La misma cifra de días que estuvieron esperando los israelitas en el desierto para que cayeran las murallas de Jericó. Exactamente el mismo número de días. Un tiempo de espera donde algo va a suceder, algo va a cambiar, pero no sabemos cómo se va a producir ese cambio. Pero el Señor nos está enseñando que para que se produzcan ciertos y determinados cambios, primero, tenemos que salir, como hemos dicho, de nuestra estabilidad, de nuestro confort, de nuestro control. En segundo lugar, tenemos que aprender a esperar. Y en esa espera no es una espera pasiva, es una espera activa. En el caso de aquellos era dar vueltas y vueltas y vueltas sin ver nada, sin sentir nada, pero cada vuelta les acercaba más al milagro, a la bendición de Dios, que era la destrucción de la ciudad de Jerusalén con sus respectivas murallas. En el caso de los discípulos no era una espera aburrida de una hora y otra hora, sino que era una espera activa porque primero tuvieron que aprender a estar todos unánimes juntos. Bueno, la iglesia lleva 2000 años tratando de aprender esto, ¿no? Y todavía parece que en algunos casos no lo hemos terminado de aprender. Tuvieron que aprender a estar juntos, a vencer la tentación de decir, yo no aguanto más, aquí no pasa nada, incluso se nos está yendo la gente. Cuando llega un tiempo de cambio, pueden ocurrir varias cosas que ya han ocurrido en la Biblia. Por eso nuestro botón de muestra y nuestro punto de referencia siempre es la Biblia. Si 500 hermanos, supongamos, le vieron el día de la ascensión a Cristo ascender a los cielos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, Lucas, que es el que escribe también el libro de los Hechos, él hizo el cómputo, él hizo el recuento de los que estaban en aquel culto y contó 120, incluso da nombres de algunos de los que estaban allí, por cierto, incluida María, la madre de Jesús. Quiere decir que en una semana, ese grupo, llamamos iglesia, comunidad o como quieran, pasó de 500 a 120 en una semana. 380 miembros de ese grupo de fieles seguidores de Cristo, el día que se derramó el Espíritu sobre toda la congregación, no estaban. Tal vez no supieron esperar,
Tal vez pusieron otro acto, una actividad más importante para ellos por delante de la espera en el Señor. No lo sé. La cuestión está en que Lucas se da cuenta de que no están todos. Hay solamente 120 personas. ¿Dónde estaban los 380? La Biblia omite la información. Nadie te lo podrá decir, porque la Biblia no lo dice. Por lo tanto, ¿en qué fuente de inspiración me voy a inspirar? En ninguna. 380 personas se perdieron la bendición por no estar en el lugar y en el día indicado, la bendición y la promesa del Padre. Yo espero que nosotros aprendamos a esperar con gozo y con alegría y con fidelidad y constancia en este tiempo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que nosotros seamos capaces de entender los tiempos y de discernir los tiempos que el Señor está poniendo delante de nosotros, para que no nos desesperemos, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, sino que tenemos una esperanza y sabemos que Dios está poniendo cada cosa en su sitio. Y antes de que venga un renuevo espiritual y cambios tremendos a nuestras vidas y a nuestras congregaciones, tenemos que entrar por un periodo, entre comillas, llámalo desierto, llámalo tiempo de espera, ponle el calificativo que prefieras. Pero lo que está bien claro es que para poder madurar y crecer hay que pagar un precio. Y las cosas que se aprenden llorando y a veces hasta sufriendo no se olvidan en la vida. Y si no, mira a las mujeres cuando se juntan, ¿de qué suelen hablar en la mente? Del parto. ¿Sí o no? ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cómo fue el mío? No, yo a mí me dolió aquí, no, yo estuve 3 horas, yo 4 horas, yo epidural, yo no sé qué, ¿verdad? Porque lo que se aprende llorando en lo físico y en lo espiritual, nunca lo olvidas. Porque esas lágrimas son las que Dios utiliza para después traer consuelo, renuevo y restauración a nuestras vidas. Ellos vuelven a Jerusalén jugándose la vida. No van de vacaciones como nosotros vamos ahora dentro de unos días a Jerusalén con un grupo y le enseñamos el aposento alto y les enseñamos la tumba de David y paseamos por las calles de Jerusalén. Y no fueron de paseo, fueron jugándose la vida. Porque era volver otra vez a provocar, diciendo, pero esto no se acaba nunca. Hemos acabado con el cabecilla, lo hemos crucificado, lo hemos enterrado, se corrió la voz de que los discípulos habían robado el cuerpo y ahora ¿a qué vienen estos otra vez? ¿A qué viene Pedro, Santiago y Juan? ¿A qué vienen otra vez? A provocarnos. Se están jugando el cuello. Pero ellos dicen que volvieron a Jerusalén primero con gran gozo, pero antes dice que le habían adorado. Y a mí este versículo, yo llevo años, de verdad gozándome cada vez que leo este versículo. Porque los discípulos nunca, jamás habían adorado a ningún hombre como un buen judío. Los judíos habían adorado imágenes, a Quemos, a Milcón, a tantos dioses paganos, pero a hombres nunca los habían adorado. Porque ellos tenían metido hasta en la médula, en su cuerpo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era más fácil caer en la idolatría, que cayeron muchas veces, que adorar a otro hombre. Sin embargo, en esta ocasión, el texto dice que ellos le adoraron. Las primeras personas que adoraron al Señor, sin todavía hablar, sin todavía hacer milagros, señales y prodigios, y dar profundas y maravillosas enseñanzas, fueron los magos de Oriente, ¿se acuerdan? Que vinieron de lejanas tierras, guiados por su estrella, porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Y se postran ante un chiquillo, se postran ante un niño y le dan tesoros como si fuera un rey, y es que era un rey. Al rey de los judíos, cuando habían estado en Jerusalén, en un lugar que los cruzados con el paso del tiempo se equivocaron y dijeron, mira, esta torre es la torre de David, que no tiene nada que ver con David, sino era el palacio donde vivía el rey Herodes. Y cuando llegan al palacio del rey Herodes en Jerusalén, le dicen, hemos venido a adorar al rey de los judíos, y están hablando supuestamente con el rey de los judíos. Por eso Herodes dijo, ¿cómo que el rey del judío? ¿El rey de los judíos soy yo? No. Nosotros venimos de Oriente viajando hace meses, porque una estrella, mejor dicho, su estrella nos ha traído hasta este lugar. Y nos ha traído hasta Jerusalén y venimos a adorarle. Y entonces dicen que Herodes llamó a los escribas de la época y dice, oye, las escrituras dicen dónde tiene que nacer el rey de los judíos, porque él había sido puesto por Roma. No había sido puesto por el Señor. Él ni siquiera era judío. Era medio judío. Y le dicen, el profeta Miqueas recibió la revelación, la información de que tendría que nacer en un pueblecito llamado Belén de Judea.
¿Cuántos kilómetros hay desde Jerusalén hasta Belén? 8 kilómetros, 7, 8 kilómetros. Dice, bueno, vayan a adorarlo, dígame dónde está y después me vienen y me dicen dónde está para yo también ir a adorarle. Mentiroso. ¿Qué vas a ir a adorarle? Si tienes tantas ganas de adorarle, vete ya con ellos, ¿no? Además, tú te llevas 500 soldados y se recorren 4 casas que hay en Belén y automáticamente vas a saber dónde está. De adorarlo nada. ¿Qué vas a adorar? Si había matado a la mujer, había matado a los hijos, había matado a la suegra. Si decían los romanos, vive más tranquilo y más seguro un cerdo en la casa de Herodes que en su propia familia. ¿Qué vas tú a adorar? ¿A quién vas tú a adorar? ¿Verdad? Y entonces dice la Biblia que ellos llegan, se postran y lo adoran. Como si fuera un Dios. Y es que era Dios. Como dicen los judíos, que ustedes hicieron de un hombre un Dios. A un hombre lo convirtieron en Dios. Y yo les digo a ellos, no es al revés. Dios se hizo hombre. No es que un hombre se hizo Dios. Es que Dios se hizo hombre. Es al revés. Pero nunca le habían adorado al Señor. Lo habían admirado, lo habían reconocido. Me parece que tú eres un profeta, dijo una mujer. ¿Se acuerdan? Estuvimos hace poquito junto al pozo de Jacob en Samaria, ciudad de Nablus. Una ciudad muy, muy peligrosa. Pero bueno, allí fuimos a lo alto del monte, al monte Gerizim, desde donde leyeron las bendiciones, las tribus de Israel, algunas, y ahí está el pozo de Jacob, y decía, mira, allí estuvo Jesús sentado, en el mismo pozo, allí estuvo sentado con la samaritana, y después de haberle dicho una serie de cosas, la mujer dice, me parece que tú eres un profeta, pero no lo adoró, se fue a la ciudad y le dijo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías, verdad? Y cuando se montaron en la barca, o cuando se montó más bien en la barca Jesús con sus discípulos a haber calmado la tempestad, dije, ¿quién es este hombre que aún a los vientos y la tempestad le obedecen? Pero nunca le adoraron, jamás. Pero ahora sí. Ahora se da cuenta Pedro, se da cuenta Santiago, se da cuenta Juan, se dan cuenta todos que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne. Y por eso dice que ahora le adoran. Y cuando una persona sabe a quién está sirviendo, no tiene miedo a enfrentarse a lo que sea. Cuando una persona duda de su fe, cuando una persona, sí, pero es que me da vergüenza que mi mujer se entere, que mis compañeros se rían de mí, que me echen del trabajo, tú no lo tienes claro, mijo. Tú no tienes claro a quién estás adorando y a quién estás sirviendo. Pero cuando tú tienes claras las ideas, a mí me da igual si me echan del trabajo. A mí me da exactamente igual. A mí me da exactamente igual si mis amigos me aplauden o me quieren matar. A mí me da exactamente igual la reacción de los demás en base a la fe que yo digo tener en el Señor. Porque como yo sé en quién he creído, y sé que aunque las cosas no salgan humanamente hablando como a mí me gustaría que salieran, como yo sé en quién he creído, me da exactamente igual si me aplauden o me apuñalan o me critican. Yo sé que mi Redentor está vivo y yo si me dice que vaya para allá, yo voy porque Él cuidará de mi vida. Amén. Y lo mejor que me podría pasar es que me mataran por la causa de Cristo. Algunos dirán, te has equivocado, tenías que haber dicho lo peor. No, lo mejor que me podría pasar es que me mataran por la causa de Cristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿cómo no van a volver a Jerusalén? ¿Cómo no van a volver con gozo a Jerusalén? ¿Cómo no van a estar dispuestos a jugarse la vida? Si ahora hemos entendido que este hombre que lo hemos seguido por 3 años, que ha estado vestido como nosotros, con sandalias, y hemos comido con Él, y hemos viajado con Él, es nada más y nada menos que el creador del universo. Vamos a Jerusalén y a donde haga falta, hombre. Y entonces dice la Biblia que cuando llega el día de Pentecostés, porque hay días señalados en la agenda de Dios. El día de tu nacimiento, el Señor ya lo había elegido. ¿O tú elegiste cuando naciste? ¿Tú lo elegiste? El día de nuestra muerte, si es que morimos, ya está escrito en la agenda de Dios. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? ¿No? ¿Quieres saberlo? ¿No? Algunos en la Biblia sabían cuándo iban a morir. Decía, te doy 15 años más de vida, así que ponte a sumar. Desde hoy te doy 15 años, a los 15 años te mueres. Juan sabía cuándo iba a morir. Dice, no va a morir hasta que me vea venir a mí, que lo vio en visión profética en la isla de Patmos, ¿no? Hay personajes en la Biblia que sabían cuándo iban a morir. Y claro, como sabían que iban a morir, decía, mátame un par de cabritos. No, te vas a morir, te vas a mandar 2 cabritos. Hombre, claro, son los 2 últimos cabritos que me voy a comer en la vida, ¿no? Pero fíjate qué interesante, ellos fueron a Jerusalén, empezaron a orar, a esperar. Y entonces vamos a la hora, el otro texto que les dije que iba a leer, en Hechos capítulo 2, el mismo autor que escribe estas palabras y esta actitud de gozo y de adoración de los discípulos, ahora dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es que siempre llegará el día
de la bendición en tu vida. No será hoy, no será mañana, pero hoy estás probablemente más cerca de la bendición y de la respuesta a tu oración que ayer o esta mañana cuando te levantaste. Es como un embarazo, ¿no? Estás embarazada, pero el niño no va a nacer a la semana, ni a los 3 días, ni a los 3 meses. Tienes que esperar. Y en el Señor, para que recibas ciertas y determinadas bendiciones, tienes que aprender a esperar y no desesperarte en ese tiempo. Cuando llegó el día, en este caso el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Todos los que se quedaron, los que no se quedaron, los que se aburrieron, los que decían aquí no pasa nada, aquí no está ocurriendo absolutamente nada, esos no fueron capaces de estar unánimes. Pero los que estaban allí, unánimes juntos, se llevaron una sorpresa tremenda, porque esto que vamos a leer ahora nunca había ocurrido en toda la historia bíblica. Dice que de repente, me gusta esta expresión, el factor sorpresa, como yo lo llamo, de repente, sin esperarlo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y todos fueron llenos. ¿Se das cuenta? La promesa que decía, esclavos, libres, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje, que es muy interesante, van a encontrar una lista de los países que en ese día en Jerusalén estaban representados, porque recuerden que la fiesta de Pentecostés, igual que la de la Pascua, era una fiesta de obligatorio cumplimiento. Los judíos tenían que venir de lejanas tierras para celebrar estas fiestas en Jerusalén. Luego terminaba Pentecostés, se iban otra vez a sus países y tenían que volver otra vez antes de que finalizara el año, por ahí por el mes de octubre, a celebrar la última fiesta de obligatorio cumplimiento, como era la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Así que ese día podían haber perfectamente entre 1 y 2 millones de judíos en Jerusalén. Y claro, los que venían de diferentes países hablaban los idiomas de esos países. Es como si tú te vas a vivir a Japón y vienes después de unos años, probablemente te habrás aprendido a hablar en japonés, y el otro que viene de Alemania, y el otro que viene de Suiza, etcétera, etcétera. Pero fíjate, en la lista de ciudades mencionan en el versículo 9 partos, medos, elamitas. Ahí entran los iraquíes, los iraníes, Capadocia. Nosotros vamos a estar en Capadocia ahora el mes de mayo. Capadocia es Turquía. Aquí está representado Irán, Irak, Turquía, Egipto. Después dice Frigia y Panfilia, regiones de África, como por ejemplo Libia, los cretenses, que no son los cretinos, que es otra cosa. Los cretenses son los de la isla de Creta, árabes. Después están los de Cirene, que son los griegos. Hay un montón de naciones que hoy en día tienen otro nombre, que estuvieron representadas en el día de Pentecostés, cuando el Señor cumple su promesa derramando su Espíritu Santo sobre aquella multitud. Lo cual quiere decir que este es un acto profético, mucho más allá de simplemente el cumplimiento de una promesa, sino que cuando uno analiza las Escrituras, tú te vas a dar cuenta que hay como un patrón. Es verdad que ahí está el factor sorpresa, es verdad que hay cosas que no las entiendes, pero hay como una especie de patrón, como una especie de hilo conductor, como una forma de obrar de Dios, hasta el punto que la Escritura dice que para poder entender lo que Dios va a hacer en el futuro, tenemos que conocer lo que Dios hizo en el pasado. Porque como Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay pasado, presente y futuro, sino que Él es perfecto, es un presente continuo, por decirlo de alguna manera. Lo que sucedió en el pasado con el pueblo de Israel, lo que sucedió con las naciones de la tierra, lo que sucedió con la iglesia es casi idéntico a lo que va a ocurrir en otros tiempos. Claro, hoy en día sabemos que hay un país que se llama Egipto, que siempre se ha llamado igual. Pero hay un país que se llamaba Persia, que hoy en día se llama Irán. ¿Y de quién estamos hablando últimamente mucho? De Irán, y más que van a oír ustedes en los próximos días. Porque Irán está a punto de ser atacado de una manera brutal por una flota y por un contingente militar norteamericano como no se ha visto nunca en la historia. Están llegando aviones, submarinos, destructores, portaaviones
aviones cisternas al Golfo Pérsico, porque está a punto Estados Unidos de atacar otra vez a Irán, para tenerla controlada, para que se pueda reconstruir el tercer templo de Jerusalén en un periodo, entre comillas, de paz y de seguridad. ¿Te das cuenta? Pues comenzamos a volver otra vez a oír mucho de Israel, mucho de Irán, mucho de los palestinos, mucho de los árabes, mucho de este, mucho de aquello. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó con un avivamiento. La iglesia empezó con un despertamiento espiritual tremendo. Y esta gente que oyeron el evangelio en el día de Pentecostés, muchos de ellos se convirtieron. La Biblia dice que ese día 3,000 varones. Recuerden siempre que en la Biblia no se contaban a las mujeres y a los niños. Y siempre hay más mujeres que niños. Así de claro, ¿no? Si 3,000 cabezas de familia, 3,000 varones se convirtieron a Cristo, multiplícalo como mínimo por 2. Estamos hablando de miles de personas. Recuerda, por ejemplo, que cuando se convirtió el carcelero de Filipo, se convirtió él, se bautizó él y toda su familia. Conocemos a un matrimonio ya muy anciano que viven en Tiberias, en una casa preciosa mirando ahí abajo el lago de Genesaret. Y cuando él se convirtió, porque le preguntamos a la hermana que se llama Susana, hermano, ¿usted cómo se convirtió? Dice, pero ¿cómo no me voy a convertir? Si Jacobo, así se llama su marido, si Jacobo se convirtió, ¿cómo no me voy yo a convertir? Es decir, el que abre la puerta en el hogar de un israelita, de un judío, para convertirse es el marido. Si se convierte el marido, toda la familia caen como piezas uno detrás de otro. Porque si él nos da el ejemplo de seguir a Cristo como el Mesías, nosotros seguimos a papá donde sea. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vemos que hay una conversión masiva de un grupo de judíos procedentes de muchas naciones de la tierra. ¿Qué significa eso? Que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se va a comenzar a mover de una manera tremenda en naciones que uno dice, ¿están cerradas? No, no están cerradas. Lo que pasa es que no nos enteramos porque no nos informan los medios de comunicación lo que Dios está haciendo ahora mismo con nuestros hermanos en Irán, o en Irak, o en Jordania, o en Arabia Saudita, o en Kuwait, o en cualquier otro país del mundo. Pero Dios se está moviendo de una manera tremenda. ¿Y saben qué? Dios está utilizando, y ustedes lo saben mejor que nadie, algo que no se puede parar. Algo que se mete en la casa de la gente sin pedir permiso. ¿Y qué son? Las redes sociales. Yo estuve durante un año en Tenerife, cuando era pastor de otra iglesia hace muchos años, subiendo todas las mañanas de madrugada a una montaña que se llama Los Campitos, donde se ve toda la ciudad de Santa Cruz o parte de la ciudad. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría meterme en la casa de todas estas personas? Hemos hecho centenares o docenas de campañas, pero nos quedan miles y miles de personas por alcanzar. Entonces, Señor, ¿cómo me gustaría meterme en la casa de toda esta gente a testificarle? Pero no tengo tiempo, no tengo los medios. Y entonces resulta que un día una chica de nuestra iglesia me dice, hay en un pueblo de Tenerife llamado Tegueste, una pequeña emisora de radio local que yo creo que si íbamos allí nos dejarían tener un programita de radio. Entonces yo fui y me entrevisté con un señor que ya murió, que se llamaba Francisco Padrón, Paco Padrón, que era el jefe y el representante de todos los ufólogos de las Islas Canarias. Eran los que se iban de noche a las cañadas del Teide, al Valle de Ucanca, a ver los ovnis. Y me decía, Manolo, una noche tienes que subir con nosotros para verlos. Y yo le iba a decir, si yo vino de aquí ya creo en los marcianos, Paco, no hace falta que suba, ¿me entiendes? Y le digo, y cada vez vas a ver más. Claro, aquello le tocó tanto, porque claro, el que busca marcianos va a ver marcianos, el que busca a Dios va a ver a Dios, el que busca, es así, ¿no? Le digo, y cada vez vas a ver más. Entonces el hombre se animó, porque Manolo me dijo que cada vez voy a ver más. Casi se va con una tienda de campaña al Valle de Ucanca, ¿no? Y entonces le digo, mira, dame un programita de radio. Y me dio una hora, un programa que le llamamos Vive la Vida. Ahí un poquito nació la canción que habéis cantado esta mañana con una nota diferente que habéis hecho. Después te la enseño. Entonces resulta de que empezamos el programa de radio y se armó una revolución. La gente llamaba y claro, este hombre contento porque ¿qué es lo que quiere un director de radio? Pues audiencia. Y empezó a llamar y entonces el Señor puso en mi corazón, yo digo, Dios mío, si con un programa de una hora se está armando este lío, Señor, dame una emisora. Yo quiero tener una emisora de radio. Entonces resulta de que me fui por las calles orando, buscando al Señor y entro en un colegio donde me dicen que los chicos tenían una emisora de radio pero que ya no usaban. Me voy a hablar con el director y me regala un transmisor de 20 vatios, un aparatito así.
y me dice, pero sin antena no funciona esto. Digo, no teníamos ni dónde caernos muertos. Y le digo, ¿y la antena? Dice, la antena está ahí arriba. Pero claro, ¿quién se sube ahí arriba a bajarla? Digo, no sé, pero yo me subo ahí arriba y bajo la antena como sea. Y me fui con un tubo de 8 metros por toda la avenida Venezuela de Santa Cruz de Tenerife, con una antena por toda la avenida Venezuela que parecía que estaba haciendo una penitencia. Me fui con todo el tubo y la antena y ahora súbete a lo alto de una azotea, como teníamos en Princesa Daisy, en el cine, y me tuve que poner la antena. Bueno, la logramos poner. Fue algo impresionante. Por fin nos pudimos meter en muchas casas, pero resulta de que yo digo, si con un transmisor de 20 vatios estoy llegando a media ciudad, si tuviera uno más grande, entonces empezamos a orar y Dios nos proveyó un transmisor de 1000 vatios. De 20 pasamos a 1000, pero hay que subirlo a una montaña muy alta, y me dijeron, hay una señora que tiene una casita en el Llano del Moro, y a lo mejor hablando con ella, y yo digo, dame la dirección de la señora que me voy para allá. La mujer era mecánica de camiones. Cuando yo llegué estaba de grasa desde aquí hasta abajo, debajo de una guagua. Y hablé con ella y me dijo, bueno, ok, póngala. Pero resulta que había una torre de varias emisoras de 120 metros de altura. Pero la antena usted la tiene que poner arriba. Y en la FM, nunca trabajamos con la M. La FM no es como la AM que busca salida. La FM es una línea recta y cuando llega a una pared, ahí se para y no pasa la señal. Entonces usted tiene que poner varias antenas. Compramos 4 antenas, 2 mirando a la laguna con una frecuencia de radio y otras 2 mirando a Santa Cruz con otra frecuencia de radio. Pero ¿quién se va a subir arriba a la torre de 120 metros? Ya saben quién se subió, ¿no? Pues me subí ahí arriba, colocamos las antenas. El técnico de abajo me decía, no, ahí no, aprieta al otro lado. Yo decía, al final nos vamos a meter en otra frecuencia, ya verás. Y el Señor nos dio en aquella época una herramienta tremendamente poderosa y durante 7 años estuvimos emitiendo y emitiendo. Se nos llenó la iglesia de gente, comenzó a venir gente. Y un día recibo una carta que se va a hacer en los Estados Unidos, en Tampa, en Estados Unidos, en Florida, un congreso de comunicadores. Y me invitaban a mí para que fuera como representante de una emisora de radio de España. Esa fue la primera emisora de radio de las Islas Canarias, Radio Adonai, como se llamaba. Y llegamos allí y resulta que todos tenían claro, eran unas emisoras de radio de miles de vatios. Y resulta que llego a un stand donde hay un ministerio canadiense que se llama Galcón. Y el ministerio canadiense consistía en hacer unas radios con una sola frecuencia, alimentadas por un pequeño panel solar. Te la colgabas aquí y eso que te colgabas era la antena. Y la radio se abría, ¡clac! Y entonces con el panel solar alimentabas la radio para que pudieran estar en cualquier parte escuchando y con una sola frecuencia. Y yo me acerqué y le dije, mire, yo estoy interesado en esa radio. Y me dice, yo le regalo 1000 si usted paga el porte de Estados Unidos a Canarias. Conseguimos alguien que nos financiara el porte de las 1000 y pico radios que llevamos y fue algo realmente tremendo. Pero todo aquello, aunque llegamos a la aldea San Nicolás de Tolentino, porque por el mar la onda de FM llega perfectamente, y algunas partes así del norte de Gran Canaria, lo que tenemos hoy en día nosotros para poder alcanzar al mundo, hermano, es algo realmente increíble, es algo realmente tremendo. Porque antes se tenía que tener un transmisor y un receptor, un transmisor y un receptor. Mandaba la señal de esta montaña a esta montaña, y de esta montaña la tenías que mandar a otra, y de esta montaña la tenías que mandar a otra. Hoy en día, si yo encendiera el teléfono mío ahora mismo y me pongo aquí a hacer un culto en directo, al rato tendríamos miles de personas viendo en tiempo real el culto en Fuerteventura. Gente de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de medio mundo. Hermano, es una herramienta tremendamente poderosa que nos ha dado el Señor. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero hasta que Dios lo permita, la vamos a seguir utilizando para alcanzar a miles de personas. De hecho, nosotros en este momento tenemos iglesias sin pastor. ¿Y cómo se alimentan esas iglesias? En algunos casos de cientos de personas. Yo acabo de estar ahora en nuestra congregación en Madrid, que tiene más de 200 y pico personas. ¿Y cómo se alimenta esa gente si no hay pastor? Bueno, pues con unas pantallas, ellos se sientan y ven los cultos. Y resulta que la gente viene porque hay hambre, hermanos, hay hambre de palabra de Dios. Hay mucha gente que ha sido herida, que no quiere saber nada de pastores, de iglesia, de Dios ni de nada.
que ahora están siendo heridos y tratados sus corazones, restauradas sus vidas por medio del poder de las redes sociales, y el Señor ha utilizado y sigue utilizando este medio. Claro, Pedro se levantó y le escucharon los que estaban allí, pero yo estoy seguro que si Pedro y Pablo hubieran tenido redes sociales, ¿ustedes creen que no las hubieran utilizado? sanpablobendito.com, pedropescadordegalilea.org. Yo estoy seguro. iglesiaprimitiva.com, toma ya. El culto de la iglesia primitiva, muchachos, vamos todos a meternos ahí, que hoy predica Pablo, mañana predica Santiago. Imagínate tú, aquellos hombres de Dios. ¿Qué hacían? Escribían cartas. ¿Quién escribe una carta hoy en día, hermano? ¿Ustedes se acuerdan la época de las cartas? Mi mujer todavía tiene todas las cartas que yo le escribí. Se enfadó conmigo porque yo se las escribí a máquina. Y me dice, qué poco detallista, qué es Manola. Me mandabas una carta de amor escrita a máquina. Digo, ya, Elena, es que como trabajaba en una oficina, ¿no? Todas las cartas las tiene. ¿Cómo se esperaba una carta, hermano? Claro, el problema es que cuando recibías la carta ya el enfermo se había muerto. Y cuando le contestaba, vete tú a saber, ya se había casado con otro, ¿no? Hoy en día con el WhatsApp y con todo esto, hermanos, tenemos armas para alcanzar el mundo entero, mi hermano. Cuando la época de la pandemia, nosotros predicamos a la iglesia vacía y nos estaba escuchando y viendo más gente que nunca. Los cruceros que se quedaron varados en alta mar, que no podían entrar, había cristianos, había muchos camareros y tripulantes que veían los cultos que retransmitíamos por las redes sociales. Y comenzamos a recibir cientos y cientos y cientos de llamadas y de WhatsApp y de correo de medio mundo a través de las redes sociales, sin nosotros darnos cuenta de eso. Entonces, hermanos, yo les animo a que ustedes utilicen el poder de las redes sociales, que prediquen la palabra con redes sociales, con YouTube, con Facebook o con lo que quieran. Pero hay una gran necesidad de que la iglesia espabile y se dé cuenta de que ya no puede depender del método tradicional. Iglesia, pastor, iglesia. ¿Está el pastor? Vamos. ¿No está el pastor? No vamos. Ese método ya quedó anticuado, hermano. En mi época, cuando yo me convertí, muchas cosas que hoy en día son normales se verían mal. Por ejemplo, un pastor predicar con el micrófono en la mano. Muchachos, eso era terrible. No te podías ni mover. Te echaba una mirada a la mujer del pastor que parece que te aniquilaba. Tenías que irnos con la chaqueta, con la corbata. Si los tiempos han cambiado, la palabra sigue siendo la misma, el poder del evangelio sigue siendo el mismo. Pero Dios nos ha dado armas, hermano, para predicar la palabra de una manera increíble. ¿Y cuántas miles de personas se han convertido y se han reconciliado con el Señor que no conocemos personalmente, pero Dios lo ha hecho así? ¿Por qué? Porque el Señor está moviéndose de una manera tremenda. Claro, los medios de comunicación lo que enfatizan son las desgracias. Pero el poder de Dios no ha menguado, mis queridos hermanos. Hay gente que está siendo sanada y transformada, familias enteras. El otro día conocí una familia que el padre y la madre y los 3 chiquillos estaban enganchados a la droga. Y viendo los devocionales, viendo 2 o 3 cultos, se reconciliaron con el Señor y todos hoy en día están sirviendo al Señor. Hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo realmente extraordinario. Y este año empezó con fuego y sangre. ¿Se dieron cuenta ustedes, no? Nos levantamos a los pocos días y salió en la televisión un problema que hubo ahí en Suiza, de unos chicos que estaban ahí todos disparatados toda la noche, y se prendió fuego en la discoteca y estaban tan colocados que se ponían al lado del fuego para filmar el fuego. Fíjate tú lo bobo que hay que estar. Y yo dije, Dios mío, esta es una señal de cómo va a transcurrir este año. Con desgracias, con epidemias, con esto y con aquello. Pero hermanos, el verdadero fuego es el fuego de nuestro Dios. Amén. Y dice la Biblia que en el día de Pentecostés lo que cayó allí fue fuego. El fuego de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y esa gente que entró de una manera, salió completamente diferente de aquella casa. O de aquel templo o lo que fuera. ¿Por qué? Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ya no podemos depender de 4, 5, 6 o 7 hermanos que parece que son como el hombre orquesta, que todo lo hacen y todo lo tienen que hacer ellos. No, necesitamos que todo el mundo se involucre en las cosas del Señor. Que no estén unos de espectadores, que vamos en vez de ir al cine, vamos al culto, a escuchar a un señor que viene a decirnos no sé qué. No, hermano, necesitamos involucrarnos todos en el servicio del Señor. Los niños hay que enseñarles a evangelizar a sus compañeritos de colegio. Porque les digo una cosa, llegará el momento en el que serán minoría en los colegios. Yo creo que aquí en Fuerteventura, si no están ya, poco les falta. La población está cambiando de una manera tremenda. Hace años, para ver a un extranjero
o para ver a una persona de África, un morito, lo que sea, verlo en España era como ver un elefante rosado. Sin embargo, hoy en día, ¿quiénes son los raros? Nosotros. Anoche yo fui allí a, ¿cómo se llama el sitio donde estoy quedándome? El Morrojable, y pasamos por una calle, y allí casi en la calle había una mezquita. Porque salen de noche, ¿no? Encapuchadas, ¿no? Parecen como los vampiros que salen de noche, pues si le da el sol se desintegran, ¿no? Pues allí estaban en una esquina, allí 7, 8, 9 o 10. Entonces, hoy en día, las cosas han cambiado de tal manera que en los colegios, en los barrios, en todas las zonas, pero nosotros seguimos estando aquí y tenemos que usar el fuego que Dios puso un día en nuestros corazones para alcanzar incluso a ellos que están tremendamente necesitados. Ellos ya saben cómo evangelizar a los cristianos. ¿Y los cristianos por qué no han aprendido a evangelizar a los musulmanes? Porque ellos tienen un objetivo, evangelizar o islamizar, mejor dicho, a Europa. ¿Por qué nosotros no tenemos ese objetivo? ¿Por qué no nos preparamos para que cuando usen textos de la Biblia, saber cómo contrarrestar la pregunta o el ataque que te están mandando? ¿Por qué? Porque la gente está más pendiente de llegar a fin de mes, de pagar las deudas, de tener un trabajito, de sacarme los papeles, que de servir al reino de Dios y buscar su reino y su justicia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ahora viene un tiempo en el que la iglesia de Fuerteventura va a tener que madurar, porque de tener 2 pastores, van a tener 1. Y eso significa que a ese 1 se le va a incrementar el trabajo, pero también implica que la iglesia tiene que madurar y ponerse las pilas y no depender de pastores. Porque hoy en día, y termino, tenemos iglesias y locales abiertos. No sé hasta cuándo. Fíjense lo que les digo, No sé hasta cuándo. Porque ya en algunos lugares, por ejemplo, de los Estados Unidos, es un delito hacer evangelismo en las calles. De los Estados Unidos. Y tenemos constancia de que hay muchos lugares donde a los hermanos se les amenaza que si hablan de Cristo, que si oran por los alimentos, etcétera, etcétera, pueden llegar a perder sus puestos de trabajo o le hacen bullying, como le están haciendo a nuestros niños de la iglesia en Bruselas, que o te haces como ellos y te conviertes a ellos o te hacen bullying en el colegio y te dejan solo en una esquina. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Dios ha capacitado a la iglesia para que seamos eficaces en el reino de Dios y no seamos víctimas, sino seamos cabeza y seamos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana, queridos hermanos. Yo les invito a orar, a inclinar sus rostros, si es posible, por favor. Y a pedirle a nuestro Dios encarecidamente que quite cualquier temor, cualquier inseguridad, cualquier duda de nuestros corazones. Y que nos demos cuenta de que ha llegado nuestra hora, nuestro momento. Ha llegado tu hora, hermano. Ha llegado tu momento, hermana. El Señor cuenta contigo. El Señor quiere usar tu vida. Y no importa que no seas pastor, no importa que no tengas un cargo, lo importante es que tengas una carga en tu corazón por las almas perdidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Vemos cómo tú llamas, vemos cómo tú capacitas, cómo tú mueves, cómo tú operas en el mundo, Señor. Y te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento espiritual para que sepamos cómo comportarnos en este tiempo difícil y peligroso en el que vivimos, Señor. Donde hay tantas maquinaciones por parte del enemigo, pero gloria a Dios que tú eres nuestra victoria, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temerá mi corazón, aunque los montes sean traspasados al corazón de la mar.